Este es Nuevo Testamento 2 y yo soy vuestro instructor Roland Depew. Eso rima y estoy feliz de que estemos aquí disfrutando lo que Dios nos ha dado. Y si rima, eso está bien. Alabado sea Dios. Oremos al Señor para bendecir este tiempo. Padre, te damos la gloria y la alabanza. Te agradecemos por tu palabra, por tu promesa. Gracias por todo lo que provee para nosotros. Te pido que nos guíes en estos capítulos que vamos a leer y que nos ayudes a entender y lo que la palabra de Dios nos dice. Que esta palabra sea viva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hemos llegado a los dos últimos libros del Nuevo Testamento. Tenemos que asegurarnos que tengamos todo. En segunda de Pedro hemos hablado acerca del hecho que el énfasis de Pedro hacia la iglesia era que ellos tenían que saber que conozcan al Señor, que venga el conocimiento a través del Espíritu Santo y que ellos sepan que hay una segunda venida, que ellos estén esperando esa segunda venida. Ellos no iban a perderse lo que el Señor ha hecho. Yo quiero que ustedes dibujen el paralelo en estos dos libros. Entonces, hemos saltado primera y segunda y tercera de Juan para que veamos el paralelo con Judas. Muchas personas han cuestionado la veracidad y la autenticidad o segunda de Pedro capítulo 2, uno de los dos, y han dicho que era una falsificación o que había sido copiada de una manera. Pero si nosotros analizamos esto, yo creo que ustedes se van a dar cuenta acerca de la relación. Y hay relación y similitudes entre ambas. El libro de Judas dice al principio: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, ¿quién es este Judas? ¿Quién es Judas? Es el hermano de Jacobo. Hay varios Jacobos. Algunos dicen que era hijo de Alfeo, que hace de Jacobo uno de los 12 discípulos. Otros han indicado que parece que él era Jacobo, el hijo de José, el supuesto padre de Jesús. Entonces haría esto de Judas como Jacobo o Santiago que hemos leído en el libro de Santiago, y haría de Judas un medio hermano de Jesús. En Mateo 13:55 es el verso que hemos visto antes. Mateo 13:55, donde lista los hijos de José, la familia de Jesús. Y está ahí Jacobo, Simón, Judas. Me está faltando uno. Y dice luego, y sus hermanas, y lista 4 nombres de varones, y también hace mención de las hermanas, pero no dice las hermanas, por lo menos habían 2. Entonces, Judas es listado ahí, y nosotros creemos que Judas puede ser el medio hermano de Jesús. No es listado en ninguna otra parte por nombre, solo que en Hechos 1:14 dice que los hermanos de Jesús estaban entre los 120 en el aposento alto, después de que Jesús ascendió al cielo. Y lo que también sabemos que los hermanos de Jesús creen en él eventualmente, pero al principio no era así, no creían. Entonces, vemos que se lista aquí como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Sería bueno, interesante entender que hay evidencias arqueológicas que han sido descubiertas en Jerusalén que une y conecta a varias de estas personas. Han encontrado un sarcófago, un lugar de entierro con los
huesos cuando el cuerpo se deterioró, y ahí indica el nombre de Santiago. Entonces está apareciendo nueva evidencia de ese periodo de tiempo. Entonces vemos que estas personas eran reales. Eso es sorprendente, ¿verdad? Que finalmente estamos probando estas cosas, y tú puedes leer esto en el página web de National Geographic y puedes investigar más. Judas escribe a los santos y nos está escribiendo a nosotros y nos recuerda que están viniendo falsos maestros. Judas escribe a los santos y Santiago nos estaba advirtiendo que van a venir falsos maestros. Entonces Judas parece que nos indica que ya están aquí estos falsos maestros. Entonces tenemos que entender que este libro es escrito algunos años después de Santiago. Ponemos la fecha entre los años 75 a 85 después de Cristo. Hay controversia en estas fechas, pero nosotros creemos que es así. Él escribe para indicar que debemos mantener la fe. Veamos Judas, verso 3 de Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No se nota claramente en la primera lectura, pero si tú analizas en este verso, yo te iba a escribir y les iba a escribir acerca de la salvación, pero he encontrado que es más necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la fe y que ustedes se paren firmes batallando por su fe. Y dice: yo he encontrado esto necesario para exhortaros a esto. Y la razón para esto es, por supuesto, que no hay solo una amenaza para falsa enseñanza, sino que los falsos maestros están en la iglesia. Entonces tenemos que tratar con esto. Mientras tú comparas entre Segunda de Pedro, capítulo 2, usan muchos ejemplos similares. Hablan acerca de Israel en el desierto, a los ángeles que cayeron, hablan de Sodoma y Gomorra, hablan acerca de Balaam y Coré, y estos son nombres individuales que emergen en ambos capítulos. Y alguien dice: ¿es lo mismo? Paren un momentito. Estas son enseñanzas comunes que están levantándose en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces nosotros hemos usado a Israel en el desierto porque ellos mismos se han establecido para ser un gran ejemplo. Y empezamos a criticarlos un poco en las cosas que ellos pasaron. Pero muchos de estos ejemplos tenían tal uso común en la iglesia primitiva, en los sermones de cada uno. Entonces, no porque se usan los mismos ejemplos y el mismo estilo, que digamos que uno de ellos es falsificación o copia el uno del otro, o que no sea acertado. Los padres de la iglesia primitiva determinaron que había suficiente evidencia para creer que este libro tenía que ser parte del canon del Nuevo Testamento, y no nos apartamos de ello. Aquí Judas enfatiza en el verso 3 que ya leímos: yo quiero exhortarlos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Una vez dada a los santos. Y lo tenemos que hacer una y otra vez. Lo que ya está hecho. Es lo que dice aquí en el libro de Hebreos, que Jesús se sacrificó una vez para siempre y se sentó a la diestra del Padre. Y Jesús dice: esto es sagrado. Esto es algo que ya ha sido hecho, y no estamos cambiando ni un poco nuestra doctrina. Tenemos que contender ardientemente por esto, porque esta es la palabra de Dios y no vamos a cambiar. Y no vamos a cambiar nada. Vamos a combatir ardientemente. Y mantengan lo que creen y manténganse en lo que Dios ya ha hecho.
y lo que Dios ya ha probado. Enfatiza que para tener una vida santa, nuestra enseñanza tiene que ser correcta, nuestra vida tiene que estar en lo correcto. Tenemos que caminar en todas estas cosas. Él enfatiza esto y dice, ustedes no tienen que separar su fe de su vida, de su caminar de vida. Veamos esto lo que dice en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces aquí empieza con estos ejemplos. Yo quiero recordarles y quiero usar este ejemplo para recordarles. Entonces el énfasis es aquí que tenemos que enseñar la fe y mantenerla, y no cambiamos nada, aunque hay algunos que quieren decirles algo diferente, y estos maestros que enseñan falsedad. Entonces Judas enseña esto específicamente y de una manera clara. No vamos a tener tiempo de leer todo esto y no vamos a ver verso tras verso cómo los ángeles que cayeron, Sodoma y Gomorra. Verso 9, cómo el arcángel Miguel contendía con el diablo, y empieza a listar aquí todos estos ejemplos. Y yo quiero tomarme un tiempo para ver lo que él describe. El problema aquí, él empieza a describir a estas personas aquí en el verso 12. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas, en las fiestas que se reúnen ustedes. Si tú ves una cortina blanca y tiene una mancha en el medio, ¿qué es lo que te llama la atención en esa cortina blanca? Miras la mancha. Esa es nuestra naturaleza, ese es lo que vemos. Y él llama manchas en vuestros ágapes. Luego dice, están sirviéndose a ellos mismos. Ellos son nubes sin agua. Ves venir una nube grande y se pasa y no te da nada. Y dice, son nubes sin aguas. Dicen cosas pero no producen nada. Árboles otoñales sin fruto. Es lo siguiente que dice. Árboles sin fruto, no producen nada. Fieras ondas del mar, o sea que hacen ruido y espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Nosotros aquí hemos visto y no tenemos mucho entendimiento de esta. ¿Qué es una estrella errante? Ellos vieron, sus propios astrónomos se dieron cuenta que habían ciertas estrellas en los cielos que no mantenían su curso como las otras, porque la mayoría de las otras se mantenían todas juntas en el espacio, pero habían algunas que no se quedaban en el mismo lugar. Ahora sabemos que esos son planetas, y los planetas tienen diferente órbita, y no son parte de ese sistema de estrellas. Entonces lo que ellos vieron, y que una estrella errante era una falsificación. Se parecía a una estrella, pero no se comportaba con el resto. Había algo falso al respecto. Entonces usa esa frase, estrellas errantes, y decía, son un grupo de falsos. Y esa imagen no ha venido a nosotros, porque tenemos que estudiar lo que ellos estaban pasando para que ellos usen estas ilustraciones. Estas personas no estaban haciendo lo que deberían haber estado haciendo, y los llaman así, de esa manera, al final del verso 13, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y es lo que dicen, resume su pensamiento de todos estos falsos maestros, que son, en el verso 15, pecadores impíos. Verso 17, pero vosotros, amados,
Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces les recuerda, ustedes, hermanos, tienen que tener cuidado de esto. Recuerden lo que los apóstoles les dijeron. Y él dice luego en el verso 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, dice aquí, que oren en el Espíritu, que se edifiquen, que se animen y alenten para que continúen. Usamos esta escritura orando en el Espíritu Santo. Tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Es algo que nos edifica, te edifica. Y la palabra puede ser usada aquí, que tú puedes edificarte y alentarte en todas estas cosas. Entonces Judas dice esto y nos recuerda que lo hagamos de esta manera. Dice que tengamos misericordia de ellos. Verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sáquenos del fuego, de esa situación en las que se encuentran. Sáquenlos de esas situaciones, en las cosas que están enfrentando. Y termina con esta bendición: y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces aquí terminamos este libro que es breve. Entonces continuemos y veamos a primera, segunda y tercera de Juan, porque ellas continúan aquí cronológicamente, y veamos aquí el paralelo de estas. En todas estas epístolas, en estas epístolas generales, están tratando con algunos de los problemas de la falsa enseñanza, herejía que está viniendo a la iglesia, en todos estos temas, más que en los otros libros. Entonces, vamos a primera de Juan. Conocemos a Juan, ¿verdad? No hay ninguna pregunta sobre él. Él es uno de los 12 que escribió el Evangelio de Juan. Lo que sí sabemos de Juan es que él sobrevivió y vivió más largo tiempo que los otros discípulos. Era el único que murió de edad avanzada. Todos los otros dieron sus vidas por el Evangelio, fueron martirizados de una u otra manera y se dieron por el Evangelio. Muchos murieron más jóvenes de lo que deberían morir, porque fueron asesinados, fueron perseguidos tremendamente a través de sus vidas. Juan fue también perseguido, pero es el único que termina viviendo hasta el final de su vida y muere de una causa natural. Ponemos la fecha de estos libros muchos años después que el libro de Juan. Sabemos que entre el año 85 y 95 después de Cristo, al final de su vida, al final del primer siglo que estos libros son escritos, Juan escribe para definir la verdadera naturaleza de Cristo y enfrenta las herejías. Hemos hablado acerca de esta herejía, pero vamos a volver a repasar. El gnosticismo, lo que el gnosticismo significa, que aquí se levanta y ahí toma forma. Todos estaban lidiando con esta herejía, el gnosticismo, y estaban diciendo a las iglesias y advirtiéndoles que estaban mezclando estas ideas locas. Algunos tenían que ver con la influencia espiritual del gnosticismo o la filosofía griega, pero para este tiempo, para el final del primer siglo, la
la herejía gnóstica ya había tomado cuerpo, porque ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que los gnósticos decían que nosotros sabemos algo que ustedes no saben, y está basado en el conocimiento. De ahí viene la palabra gnóstic, y de ahí que vemos la palabra gnosis, que viene del griego, y viene de conocimiento. Esta era la idea gnóstica. Entonces, lo que determinaron, y esto es vamos a echar un vistazo breve, que todo lo que es espiritual es bueno y todo lo material y natural es malo. La carne se convierte en algo muy malo y la carne tiene muchos problemas y es mala. Entonces tenemos que evadirla. Entonces, para salir fuera de la carne, tenemos que negarnos totalmente y empezamos a ayunar y abusar nuestro cuerpo para deshacernos de la carne, para que nuestro espíritu pueda levantarse y levantarnos fuertes en el espíritu. Si hacemos eso y subyugamos la carne lo suficiente, llegamos al lugar que conocemos a Dios más, y hasta que lleguemos al punto de conocer lo que nadie más conoce. Entonces, tienen esta idea de tener esta revelación interna. Entonces, los argumentos de los gnósticos son que como ellos habían subyugado la carne hasta tal punto, ellos tenían más grande conocimiento de Dios. Entonces Juan trata aquí y lidia con esto, y él dice, si lo llevas al extremo, tienes este entendimiento de que tienes un conocimiento elitista que nadie más sabe. Entonces niegas la carne totalmente, y que el Espíritu de Cristo nunca ha podido tener carne, porque la carne es pecaminosa. Entonces, si Jesús hubiera tomado carne, él automáticamente se hubiera convertido en pecador. Entonces, los gnósticos dijeron, ellos decían que Jesús nunca vino en la carne. Él parecía tener la forma de carne. Él era espíritu, y ese espíritu tenía la forma de carne, pero él no estaba en la carne. Esa es la doctrina que estaban diciendo. Entonces, si eso es verdad, ¿qué hace con nuestro evangelio? Nos trae problemas. Si Jesús no vino como nosotros, entonces él no hizo lo que él dijo que hizo. Entonces los gnósticos comenzaron a negar la realidad que Jesús vino en la carne. Entonces, cuando tú tratas con ese tipo de problemas, Juan dice, lo que realmente significa es que estamos negando que Jesús era Dios en la carne, que su deidad vino a la tierra. Y Juan dice, yo conozco eso de primera mano, yo estaba con él. Él no era un fantasma, yo me recosté en su pecho, yo estaba con él, yo estuve con él. Y él era lo que él dijo que era. Entonces, con ese entendimiento, entendamos cómo él escribe esta carta. Veamos capítulo 5. Leamos el verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él está diciendo, yo le estoy escribiendo para que ustedes sepan, yo sé lo que estoy hablando. Jesús, él dice, vino. Como él dice, Juan, ¿cómo introdujo a Jesús? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y usa ese término logos. En Juan capítulo 1, en el principio era el logos. Yo sé, él estaba vivo. Y la palabra, en el verso 14, se hizo carne. Juan 1:14. Y es así como él introduce a Jesús.
muchos años antes en el Evangelio de Juan, y la palabra se hizo carne. Y Juan no tenía ningún tipo de cuestionante, no tenía ningún problema en entender que él había venido en la carne. Entonces, porque la herejía esta no había aparecido entonces. Y todas estas mentiras. Entonces, primera de Juan capítulo 1, leamos los primeros versos que ya hemos leído. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahí está otra vez el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí estás viendo lo que él dice, lidiando con esta herejía desde el principio. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y nuestras manos lo palparon y su vida estaba en su carne. Y él dice, si no leemos eso, entendiendo que había el problema de los gnósticos, no tomamos todo el contenido, pero ellos estaban tratando con lo que Jesús era, porque yo lo he visto, dice, todo lo que hemos oído, y esto te lo declaramos a ti, porque nosotros sabemos esta relación, dice aquí Juan. Ahora, sin tomar mucho más tiempo en esto, déjeme decirte cómo hace estas cosas. Y él toma este pensamiento, y en el capítulo 1 y 2 dice, Jesús, o Dios, es luz. Y dice que la luz brille. Es un bosquejo muy simple para este libro. Dice, Dios es luz en los capítulos 1 y 2. Y dice luego, Dios es amor en los capítulos 3 y 4. Y dice en el capítulo 5, Dios es vida en el capítulo 5. Vamos a ver rápidamente en el capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y él continúa diciendo, ustedes pueden tener luz en ustedes y tener comunión. Y no pueden tener comunión con las tinieblas, porque Dios es luz y tienes que tener ese entendimiento que Dios es luz. Si tú eres luz, va a vencer a las tinieblas. Quiero decirte algo. Si tú estás en una habitación oscura y sabes que hay luz al otro lado de la puerta y abres la puerta un poquito, sale la oscuridad y apaga la luz. No. ¿Qué pasa? La luz entra a la oscuridad. Esa es la propiedad de la luz, la característica. Entonces, si hay tinieblas y abrimos la luz y abrimos la puerta, no sale. La luz ingresa. Es lo que está diciendo acerca de esta luz. Si tú tienes comunión con las tinieblas, ¿cómo puedes decir que tienes luz en ti? Y predica un mensaje fuerte aquí. ¿Cómo tratamos con esto? ¿Cómo caminamos en la luz? Porque necesitamos esa luz. Y continuamos en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está hablando y dice, si hay algún problema entre este asunto de la luz y las tinieblas, tú regresas y pides perdón, porque tienes un abogado. En el capítulo 2, verso 1 dice, y usa la palabra abogado, es alguien que va a pelear y te va a representar. Entonces tienes a alguien que va a defenderte en esta relación. Entonces,
él continúa con este pensamiento y les dice, hijitos míos, que están creciendo y aprendiendo, yo no les doy un nuevo mandamiento, sino les estoy enseñando el mismo mandamiento que tenemos desde el principio. En el capítulo 3, él dice, él empieza a hablar acerca que como hijos de Dios vamos a ser cambiados por el hecho de que Él nos ama y nos empieza a decir cómo empezamos a amarnos unos a nosotros. Y el ejemplo clásico es el capítulo 4, versos 7 y 8. 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí él enfatiza que Dios nos ama y cuida de nosotros. Y lidia con el tema que estamos tratando con estos espíritus. Entonces, vemos una y otra vez cómo está tratando con este tema. 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué no simplemente dijo aquel que confiesa a Jesús es de Dios? Porque está tratando y lidiando con este pensamiento gnóstico. Entonces dice, todo espíritu que confiesa que ha venido en la carne es de Dios, que es real. Entonces ustedes van a saber. Entonces ustedes saben, porque no está negando quién es Jesucristo y la realidad de Jesucristo. No crean a cada espíritu que viene. Entonces, está hablando acerca de un espíritu que está flotando ahí. ¿Dónde está el espíritu? Yo tengo un espíritu y tú también tienes un espíritu. Entonces, no crean a cada espíritu, a cada persona, cada espíritu que viene a vuestra vida. Algunos de esos espíritus son pecaminosos, otros son engañadores, otros están fuera de lugar. Porque dice, y están en la carne cuando lo hacen. Ese es el tema. Ellos no están, que están ahí flotando, están en cuerpos de carne. Y ahí está el problema. Y aquellas personas que están negando que Jesús ha venido en la carne. Y él dice, eventualmente, pero ustedes conocen el Espíritu de Dios, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, toca a alguien que está a tu lado y dile, estás en la carne, pero tú eres espíritu. Entonces, somos parte de esto, caminamos en la carne, pero dice que no caminemos en las cosas de la carne. Entonces, él dice, tú vas a vencer esto. Me gusta cuál es la promesa en verso 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos esa promesa, esa realidad. Al final de este bosquejo de este libro de Juan, en el capítulo 5, verso 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En este último capítulo, él trata con el tema que tenemos vida en Cristo Jesús. Me gusta el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué tiene que ver que ha nacido? Es así como tenemos vida. Es la primera vez que venimos a esta vida, tenemos que nacer. Dice, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos nacido en este mundo en la carne. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces, estamos caminando en las cosas de Dios. Y Juan lo aclara en este libro. Dice, o estás a favor de Dios o estás en contra. No te da otra opción. Y si tú te acuerdas cuando estábamos en el Evangelio de Juan, había 7
declaraciones que Jesús hizo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y empieza a ir por toda esta lista de los yo soy. Y cada una de ellas es o aquí o acá. O aceptas o lo niegas. No hay otra opción. Y hace lo mismo aquí. Juan es bien directo en esto. Y hace este argumento. O estás a favor de Dios o estás en contra de Dios. No puedes estar en medio. Juan es el primero en usar estos términos tan originales y que los menciona aquí como anticristo. Capítulo 2, verso 18. Dice, vean cómo lo usa aquí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ven aquí la diferencia? ¿Cómo usa la palabra? Ustedes saben que el anticristo está viniendo o viene. Y la palabra que usa aquí debería estar con mayúscula porque es una persona específica. ¿Quién va a ser el anticristo que viene? Que va a ser la representación corporal y va a oponerse a Jesucristo, al Cristo, a la unción. Y dice que Él está viniendo. Pero yo le estoy diciendo, en el interín, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Y quiénes eran estas personas anticristos? Eran todos estos falsos maestros. Toda esta religión falsa. Todo lo que viene en contra de la realidad de quién es Cristo. Si vienen y dicen y no dicen exactamente lo que era, es el espíritu del anticristo. Uno de los problemas que tenemos que reconocer. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer. El mundo que enfrentas tú, hay muchas religiones, muchas ideas, muchas falsas enseñanzas. Y algunos te van a mirar a ti y te van a decir, tú eres un maestro falso, porque tú no crees lo que yo creo. Entonces, ¿cómo sabemos quién está en lo correcto? Si empezamos a ver las denominaciones del cristianismo y vemos los diferentes grupos, podemos hablar acerca de los budistas, hinduistas, cristianos, luego podemos hablar acerca de metodistas, bautistas, puedes mencionar otras, y todos arguimos de estas ideas. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Cada persona que enseña que Jesús no es el Cristo, claramente está fuera de lugar. Y lo que tenemos que hacer es tratar estos temas. No todos creen lo que tú crees o lo que yo creo. Yo estoy aquí diciéndote cómo son las cosas, pero no todos están de acuerdo. Ellos, si quieren, pueden estar en lo equivocado. Cada uno de nosotros no puede ser tan egoísta o egocentrista que lo tenemos todo tan claro. En el otro lado, tenemos que entender que cada secta, cada falsa enseñanza que viene, toma algo acerca de Jesús y lo empieza a torcer un poco por ahí. Y están un poco desviándose. Y lo que en este tiempo en Jesús, estos decían, ellos decían, nosotros creemos en Jesús, pero no creemos que ha venido en la carne, porque el Espíritu es demasiado bueno para estar en la carne. Entonces, empezaron con esta idea, que Jesús era diferente, un poco diferente de lo que tú pensabas que era. Y ellos todavía decían, creemos en Jesús. Ellos decían, creemos en Dios. Y empezaron a desviarlos. ¿Has escuchado este ejemplo? Quizás, déjame dártelo otra vez. Si tú empiezas a un viaje de 1000 kilómetros y empiezas a ir en esa dirección exactamente, pero te desvías por 1 grado en esa dirección, solo 1 grado, para el tiempo que llegues al final de tu viaje, vas a estar lejos de donde pensabas llegar. No requiere mucho desviarte.
Entonces Juan está advirtiendo, no dejen que nadie los engañe, ni siquiera un poquito, porque Jesús es quien dijo que era. Y Juan dice, yo estaba con él, yo lo sé. Él enfatiza. Y esta es la primera vez que este término anticristo aparece de esta manera. Y él usa y habla acerca de que el anticristo es el que viene y niega la realidad de Jesucristo. Vayamos a 2 de Juan y 3 de Juan. Son de un capítulo cada una. Estas dos son ejemplos de la correspondencia que tenía Juan con otros santos. Y estos tenían un destinatario individual y trataban temas personales. Y en la segunda carta está hablando acerca de la verdad y está combatiendo la herejía. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Él está feliz de que ellos están caminando en la verdad. Entonces dice, tenemos que continuar haciendo lo que hemos hecho siempre. Verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, otra vez menciona este término. Esta advertencia va para aquellos que reciben, aquellos que niegan al Señor. El verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Él dice, si tú conoces a alguien y está viniendo a tu casa o a tu iglesia o a tu ministerio y no están enseñando la verdad, no los reciban siquiera. No permitan eso. Y les advierte a aquellos que niegan a Cristo. Veamos al principio, 2 de Juan, verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y aquí el énfasis es la verdad. Y está escribiendo a los ancianos y a aquella mujer elegida. Y la llama a la elegida a la iglesia. Y estas son cartas más personales escritas a individuos. Y las escribe con la idea que están batallando esta herejía. En la tercera de Juan, él escribe con un tono un poco diferente, porque en la segunda de Juan, en el verso 10 dice, no recibas a aquellos que niegan la doctrina de Cristo. En la tercera de Juan dice, asegúrate de que sí los reciban aquellos que son los verdaderos ministros. Si no los reciben, están en problemas. Aquellos que son verdaderos ministros. En la tercera carta de Juan, veamos el verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, y los anima y los alienta. Tienen que recibirlos. Verso 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Su palabra clave es hospitalidad en este capítulo. Y él enfatiza recibirlos. Y yo he escrito para que los reciban y nos reciban, y gracias por todas estas cosas. Y les recuerdo otra vez que el hacer el mal, apártense de que aquellos que hacen el mal, pero aquellos que les traen la verdad tienen que recibirlos. Este libro fue escrito en el verso 1, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces enfatiza y le dice, aquí yo aprecio que tú has dado la bienvenida a aquellos que vienen y tienes que asegurarte de que los recibas, aquellos que son ministros verdaderos. Dos pensamientos diferentes. En la segunda carta de Juan,
no reciban a aquellos que niegan la doctrina de Cristo. Y en la tercera de Juan, y dice que los reciban y los felicita por hacerlo. Y tenemos que recibirlos. Él da buen testimonio de Demetrio y él tiene la verdad. Aquí está otra vez el énfasis de la verdad. Son bien claros acá. Entonces, en la tercera de Juan, para terminar con esto, vamos a comentar el verso 2. Usamos esta escritura frecuentemente para describir la relación que tenemos en Cristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El énfasis aquí debería ser aquí, como tu alma prospera, el resto de tu vida va a prosperar. Tenemos una tendencia aquí por la traducción prosperado, y hablamos de riquezas, de dinero. La palabra que está siendo usada aquí dice, yo deseo que tú seas prosperado. En otras palabras, yo quiero que tú te vaya bien mientras peregrinas por la vida. Yo quiero que prosperes. La palabra que usa es una palabra que originalmente fue usada, que dice, yo quiero que vayas en tu viaje de manera segura. Anda en este viaje y prospera en el proceso, de una manera segura. No le dice que yo quiero que seas tremendamente rico. No me malentiendan. Yo creo que Dios quiere bendecirnos financieramente. Yo creo que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero esta escritura ha sido predicada a veces de una manera diferente y ha sido usada fuera de contexto un poco, porque el lenguaje dice, yo deseo que tengas un buen viaje, que vayas en tu viaje y te vaya bien, y que seas próspero, que seas fructificado, que todo te vaya bien en tu viaje. No es un viaje corto, sino dice, yo quiero que te vaya bien en todo tu viaje y seas prosperado en todo el camino. Mientras tú caminas en todo este viaje, dice que yo quiero que seas prosperado y tengas salud. Y la palabra que usa ahí es lo que nosotros esperaríamos que se refiera a la salud física. Que tengamos bendición y salud a lo largo de toda tu vida. ¿No es eso una tremenda bendición? Entonces la bendición está en la escritura y está claramente ahí. Hemos un poco malinterpretado con este tema de finanzas. Si el Señor te va a bendecir y prosperar a ti, ¿vas a tener finanzas para acabar el viaje? Seguro que sí. Entonces, mientras más te pueda bendecir y mientras más puedes bendecir a otros, Él te va a prosperar mucho más. Se ha dicho mucho esto. Si Él puede dar a través de ti, te va a dar a ti. Entonces bendecimos y ministramos a otros y bendecimos a otras personas. No es algo que viene solo a nosotros. No es algo egoísta. Él dice, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así tu alma tiene que estar prosperada. ¿Cómo va a ser el resto de tu vida? Va a ser bendecida. Va a ser bendecida y prosperada en cada área. Si tu alma es prosperada y el resto de tu vida va a ser así, ¿cómo puede prosperar tu espíritu? ¿Cómo puede prosperar tu alma? Tú prosperas en tu alma haciendo las cosas que el Señor te dice. Y si lo hacemos así, yo creo que tú vas a tener un buen viaje. Y creo que tú lo vas a lograr, amén. Entonces con eso que tenemos que darte un pequeño viaje. Tomemos descanso. Dios te bendiga.